mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, aunque en el Calvario sucumbió el Salvador, Por la Biblia miro que pequé, y su ley divina quebranté. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestra serie de sermones expositivos en Primera de Corintios. Quiero que abran sus Biblias, si gustan acompañarme, a Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 6 al 16. Y en esta ocasión vamos a hablar de la sabiduría misteriosa. Leemos allí en la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo ha venido enfatizando que su predicación no ha sido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que ha estado hablando de una sabiduría que viene de Dios. Aquí en este pasaje se menciona esta sabiduría como una sabiduría misteriosa. ¿Por qué era tan necesaria esta sabiduría de la que habla Pablo? ¿Por qué está tan ausente de la predicación en la actualidad? Quizá eso explique la condición de las iglesias en la actualidad. Así que vamos a pedir a Dios que Él guíe nuestros pensamientos al hablar sobre este tema de la sabiduría misteriosa. Señor, nos encomendamos a ti, reconociendo, Señor, nuestra fragilidad y precisamente lo que menciona este pasaje, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así que, Señor, acudimos a ti para que con tu Espíritu nos ayudes a discernir, entender y aplicar estas cosas que se mencionan en este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.
Amén. Esta sabiduría de la que habla Pablo es misteriosa en primer lugar por su revelación. Y es misteriosa por lo que vamos a ver qué es lo que quiere decir misterioso. Había estado permanecido oculta. Dice ahí en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. La palabra mysterion en griego quiere decir no algo raro, no algo extraordinario, relacionado con el ocultismo, con magia negra o cosas incomprensibles. No, de ninguna manera. Simplemente misterio quiere decir que se mantuvo oculto o desconocido por algún tiempo, pero que ya se ha revelado, ya ha salido a la luz. Entonces, tal como nos dice este pasaje, esta sabiduría de la que habla Pablo sí estuvo oculta en algún tiempo, pero estuvo oculta, de acuerdo al versículo 8, para aquellos príncipes. La palabra príncipe quiere decir gobernante, encargados, jefes, no necesariamente los hijos de reyes. En la Biblia se utilizan los príncipes para referirse a cualquier persona de liderazgo en el gobierno o en algún otro medio. Entonces, esta sabiduría era un misterio, pero para los príncipes, ¿por qué? Porque no se quisieron dar a la tarea de buscarla, porque se consideraban sabios a sus propios ojos y por lo tanto no querían o no han estado dispuestos, incluso hasta nuestros días, a rebajarse, a considerar esta sabiduría de lo alto, porque como vimos en el capítulo 1, para ellos esto es locura. El Evangelio es locura. Y estas cosas han sido misteriosas para ellos, han permanecido ocultas. Y estas cosas son descritas en el versículo 9 como cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó. Y estas cosas eran preparadas por Dios. Miren la segunda parte del versículo 9. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo ha venido delatando esta sabiduría del hombre que rechaza la sabiduría de Dios. En el versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El versículo 5 también dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. En el versículo 13 vuelve a enfatizar, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana, etcétera. Entonces, esta sabiduría de la que viene hablando Pablo es una sabiduría que realmente no logra establecer la comunicación con Dios. La sabiduría del hombre jamás logrará comunicar las verdades de Dios. La sabiduría del hombre podrá estar muy bien preparada desde el punto de vista de oratoria, podrá estar muy bien presentada, entregada, con grandes habilidades de declamación y de oratoria, como hemos mencionado en otras veces, pero no va a lograr nunca presentar el mensaje de la palabra de Dios. Esta sabiduría es misteriosa porque había estado oculta, pero también porque ya fue revelada. Mire el versículo 10 conmigo. Pero Dios nos las reveló. Y aquí la palabra nos las reveló, para el verbo revelar, viene de una palabra que conocemos muy bien. Es el verbo apocalipto. Y todos entendemos esta palabra porque el último libro de la Biblia, Apocalipsis, eso es lo que es. Aunque muchos en estos tiempos le han dado
el sentido o el carácter al libro de Apocalipsis relacionado a las últimas cosas, los últimos eventos. Y tiene que ver con eso ciertamente, pero la raíz de la palabra quiere decir simplemente develar, dejar a la vista o revelación. Porque como empieza diciendo el libro de Apocalipsis, esta es la revelación que Dios le dio a Juan. Entonces, este misterio, ahora qué bendición, dice, nos fue revelado a Dios, por Dios a nosotros. Y ya fueron reveladas esas cosas, entonces quiere decir que ya no hay más revelación. Lo que hay es iluminación, porque mire lo que dice el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y hermanos, esto ya no es revelación, esto es iluminación. Cuando el Espíritu de Dios que viene y nos sella al momento de creer en el Señor Jesucristo, según Efesios 1:13, ya el Espíritu Santo no tiene necesidad de mayor revelación, ya las cosas nos fueron reveladas y su mayor revelación está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces ahora, una vez que el creyente se acerca a la palabra de Dios para alimentarse de ella, para discernirla, para aplicarla a su vida y a su corazón, lo que necesita ahora es la iluminación, la ayuda del Espíritu Santo para entenderla y aplicarla a su vida. Pero ya no hay más revelación. Cualquier otro intento en descubrir o recibir nuevas revelaciones, hermanos, eso conduce a falsa doctrina y es lo que ha dado origen a tantas sectas. Los creyentes en la Biblia necesitamos cambiar incluso nuestro vocabulario. Es descorazonador, es desalentador escuchar a un creyente, es decir, que Dios me habló o Dios me lo reveló, Dios me dijo. Ya no digamos de las sectas, ya no digamos de los pentecosteses, pero el lenguaje de los cristianos no debería de decir así, porque Dios ya no revela nada. Todo lo que Dios tenía por revelar ya nos lo reveló en su santa palabra. Y si Dios ya lo dijo en su palabra, entonces ya no es revelación. Porque mire, todas estas revelaciones que dicen, me han llegado videos, incluso probablemente usted también, en donde dicen, mira, este video está hablando de una tremenda revelación. Va uno y escucha ese video, ¿y qué es lo que escucha? Que la venida de Cristo está muy próxima. Eso ya lo sabemos. Eso ya está en la Biblia, de modo que usted puede aplicar esta regla, estas supuestas revelaciones. Una doctrina o una enseñanza o cualquier otra cosa, como se le quiera llamar revelación, si es nueva, no es buena. Y si es buena, no es nueva, porque todo lo que Dios tenía por revelarnos está aquí en su palabra. Eso me recuerda a un hermano en Cristo hace muchos años que pretendía a otra joven de la iglesia, y ella nos compartió esta anécdota. Dice que en una ocasión a media madrugada, 2, 3 de la mañana, se aparece este joven y le dice, y vamos a asignarle nombres ficticios aquí a estas personas. Vamos a decir que ella se llamaba Rosy y vamos a decir que él se llamaba Ernesto. Rosy nos platica que Ernesto se apareció en la madrugada a decirle, Rosy, Rosy, levántate, despierta, y está tocando ahí a la puerta. Cuando viene Rosy toda despeinada y adormilada a la puerta, y le dice, Ernesto, pero mira nada más las horas que son, ¿qué estás haciendo aquí?
a estas horas de la mañana y le dice, es que Dios me habló y me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y la respuesta que le dio Rosy fue, pues mira, Ernesto, a mí Dios no me ha dicho nada, así que vete a dormir y déjame dormir a mí también. Así que a todos aquellos que dicen, es que Dios me habló, yo quisiera preguntarles, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Es ronca? ¿Es aguda? ¿Cómo es la voz de Dios? Yo sé, la Biblia nos habla que es como el estruendo de muchas aguas, pero estoy hablándole a aquellos que afirman haber escuchado la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? ¿En qué idioma te habló? Porque Dios ya no habla de esa manera. La Biblia nos dice en Hebreos 1, Dios habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, y de otras maneras en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, y su Hijo representa, es la palabra viviente de Dios, y este libro que tenemos aquí es la palabra escrita viviente de Dios también. Pero mire, todas estas supuestas revelaciones, hermano, y por supuesto no es esta una clase de sectas. Podríamos hablar de muchas de estas sectas, pero quiero mencionar de un famoso profeta, José Smith, el fundador de la secta de los mormones, que ellos no se autodenominan mormones, pero es la iglesia de los santos de los últimos días. José Smith, él dijo que se le apareció en 1820 el ángel Moroni con una espada y lo amenazó de matarlo si no practicaba la poligamia. Hágame usted el favor. Luego dijo que a los 14 años se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ordenándole que saliera de todas las iglesias y denominaciones existentes porque estaban corrompidas y necesitaba establecer una nueva iglesia. Y tuvo otras supuestas revelaciones. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esas. Pero mire, analizando la primera. Este ángel que lo amenaza con una espada desenvainada, con matarlo si no comete poligamia. Hermano, ¿desde cuándo Dios amenaza a sus hijos o a la raza humana con matarlos si no violan las mismas leyes que Dios puso en su palabra? Porque el adulterio es pecado, la fornicación es pecado. Tener relación con cualquier otra persona que no es su legal cónyuge ante los ojos de Dios y de los hombres es pecado. Entonces, ¿cómo es posible que haya venido un ángel a amenazar a José Smith de matarlo si no comete este pecado delante de Dios? Ahora, la otra revelación de que tenía que salir de todas las iglesias. Bueno, esta revelación la tuvo supuestamente en 1820. Para 1822, él, sus hermanas y su madre se hicieron miembros de la iglesia metodista, de la cual él fue expulsado en 1828 porque creía en la magia y era uno de esos buscadores de oro, o sea, de aquellos que quieren hacerse ricos, lo que sería equivalente a nuestro tiempo de la gente que compra billetes de la lotería para hacerse millonarios de la noche a la mañana, lo cual va contra los principios de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que nuestra dependencia debe ser de Dios y no del azar, no de un juego de la lotería. Luego también dice que la revelación más importante, ¿de dónde vino el libro del Mormón? Dice que el ángel Moroni, y Moroni no era más que un ciudadano de Nueva York que había vivido en el área donde vivía José Smith,
que había muerto 1400 años antes, pero había resucitado y vino y se le presentó en forma de ángel a José Smith y le entregó unas planchas que venían en unos caracteres que él denominó un idioma egipcio reformado y que nadie podía traducir, pero que era el trabajo de José Smith a traducirlo. Y esas planchas o esas placas de oro, nadie las había visto y nadie las volvió a ver jamás, a pesar de que hubo promesa de que unos pocos iban a tener el privilegio de ver esas planchas después, pero milagrosamente desaparecieron. Y en esas planchas venía la historia de una civilización que hubo en América, refiriéndose a Norteamérica, de los años 600 antes de Cristo al año 421 después de Cristo. ¿Dónde están esas planchas? No existen. ¿Cómo sabemos que el Libro de Mormón, el cual es la supuesta traducción de estas planchas que le entregó el ángel Moroni a José Smith, cómo es posible que ya desaparecieron? Compare eso, por ejemplo, con la Biblia. Solamente del Nuevo Testamento existen más de 5,000 copias de manuscritos o porciones de ellas. Así que es fácil poder rastrear de estos manuscritos porque hay unos más fidedignos que otros a los originales, porque los originales no existen, pero existen más de 5,000 copias y uno puede estar seguro de que lo que tenemos en nuestro idioma en este tiempo moderno es la palabra de Dios, porque existen miles de copias, hay museos llenos de copias, existen hasta nuestros días algunas de estas copias. El descubrimiento más reciente, las cuevas del Qumran en 1945 o 48, es otra prueba de que no es un cuento, mientras que no hay, qué interesante, no hay ni una sola copia de las planchas que el ángel Moroni le entregó a José Smith. Y por supuesto, la iglesia mormona pues va a tratar de cubrir todas estas barbaridades en la vida de José Smith, porque él llegó a tener hasta 40 esposas, una de ellas incluso hasta de 14 años. Fue llevado a la cárcel, en la cárcel murió como mártir por una turba, ¿verdad?, que estaba en contra de lo que él practicaba. Pero en fin, esa es otra historia. Pero el asunto es, hermano, cada vez que alguien cree que hay una nueva revelación o reclama que recibió una nueva revelación, eso a través de la historia inexorablemente ha conducido a errores graves doctrinales o incluso hasta la formación de sectas. Pero el versículo 10 nos dice aquí que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu es la garantía que Dios nos dio, que Cristo nos dio, de que la verdad nos iba a llegar a nosotros. Mire por favor a Juan capítulo 16, versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No vendrá ningún ángel Moroni, no vendrá ningún otro manuscrito del cielo, como reclamaba Mahoma, que el Corán cayó del cielo, que fue escrito en árabe allá en el cielo y le cayó a él en su regazo, o cualquier otra afirmación similar. Dice aquí la Biblia que esto fue revelado por el Espíritu. Y esto es por necesidad, porque si no es de los hombres, tiene que ser revelado por Dios. Y es a través de su Espíritu, porque, como dice el versículo 11, nadie conoció el Espíritu de Dios más que las cosas de Dios, más que el Espíritu de Dios.
Así que ya basta de andar diciendo, el Señor me ha dicho, e incluso predicar mensajes donde dice, esta es la palabra de Dios, y predica y esparce el predicador cosas que Dios no ha dicho, y que dice, Dios me dio este mensaje y Jehová ha dicho, cuando Dios no ha hablado. Enseñando doctrinas de hombres, imponiendo costumbres denominacionales, convicciones de hombres, pero no reveladas en la palabra de Dios. Esta sabiduría es misteriosa por su revelación, pero número 2, por su revolución, por lo que ocasiona. Porque es una revolución espiritual. Es espiritual en su origen. Mire, es identificada en el versículo 6 como no de este siglo. Allí a mediados del versículo dice, y sabiduría no de este siglo. La palabra para siglo en el Nuevo Testamento es aión y quiere decir esta era o este mundo. A veces se traduce de este mundo, como en Romanos 12, no os conforméis a este mundo. Puede traducirse también a este siglo. Y a lo que se refiere es a lo que es la moda, lo que trasciende, lo que es importante, la manera de pensar del mundo actual. Entonces, dice aquí pues que la sabiduría de la que viene hablando Pablo no es de este mundo. Y que solamente se puede conocer a través del Espíritu de Dios, como vimos ya en el versículo 11, pero también es dado, fíjese, Dios no tiene ninguna obligación de dárnosla, pero nos la dio por su gracia. Mire lo que dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora aquí, cuando dice concedido, aquí la palabra detrás de esto es charizomai. Y la palabra charis quiere decir gracia. Es el don o regalo inmerecido, pero aquí está en forma de verbo, lo que Dios nos ha dado como gracia, nos ha concedido por gracia, no por derecho, sino por su gran amor y por su gracia. Es de carácter espiritual, porque no se puede discernir o percibir o conocer, y ahorita vamos a ver las palabras griegas detrás de esto, de forma natural. Miren, primeramente dice allí, el versículo 14 otra vez, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí se mencionan algunos verbos para describir cómo se recibe esta sabiduría. Se usa la palabra percibir, se usa la palabra entender y se usa la palabra discernir. Vamos a hablar de cada una de ellas rápidamente. Discernir viene de la palabra anacrino, y crino es la palabra que también se usa para juzgar. Anacrino es la capacidad de discernir, porque juzgar, eso es lo que quiere decir. Juzgar quiere decir discernir, evaluar. Y es aquí en donde muchos están equivocados de que nosotros no debemos juzgar a nadie. Pero sí, cómo no, la Biblia nos dice examinar los espíritus si son de Dios. Y muchos otros versículos también. Pero aquí este verbo, discernir, viene de anacrino. Percibir quiere decir de aceptar. Viene del verbo dekomai. Y luego la palabra entender en este mismo versículo viene de otra que también nosotros conocemos, y es la palabra griega ginosko, de donde viene el verbo conocer. Y ya sea entender o conocer, llegar a poder comprender o conocer,
es el mismo verbo que se utiliza en el versículo 11 más atrás, cuando dice, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y es solamente a través del Espíritu de Dios, porque dice aquí que el hombre natural, o sea, el hombre carnal, la versión antigua dice el hombre carnal, otras versiones de la Biblia dicen carnal, y la razón es porque la palabra griega detrás de esto es psukikos, que tiene que ver con todo lo que respira, incluso los animales y el hombre como seres vivientes, seres que respiran, todo lo relacionado al mundo que respira. Entonces, por esa razón, cuando se utiliza este término, aunque psuke, usted sabe que se refiere al alma del hombre, pero psukikos se refiere a lo natural, a cualquier otra cosa que no tiene que ser ni siquiera de el nivel del hombre, y por eso la traducción aquí es natural o carnal. Entonces, el hombre de por sí, por su propia naturaleza, no puede entender, no puede recibir, no puede discernir las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahorita vamos a hablar de otra palabra que nos va a ayudar a entender esto un poquito más. Y todo esto es solamente a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el final del versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual con lo espiritual o a lo espiritual. Entonces, este asunto de la sabiduría, de lo que nos viene hablando el apóstol Pablo, no se puede recibir, no se puede conocer, no se puede entender, no se puede discernir más que espiritualmente, de modo que si una persona no se entrega primero al Señor Jesucristo para que el Espíritu de Dios venga a morar en él, y el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras pueda venir e instruirle, iluminarle para entender la verdad de Dios, la sabiduría de Dios revelada en su palabra, no las va a poder entender jamás. Es por eso que tanta gente, científicos o no, lo que sea, no entienden la palabra de Dios, no pueden aceptar la palabra de Dios. Prefieren creer todo tipo de teorías que aceptar la palabra de Dios tal y como se nos es presentada. Ha habido muchas iglesias que han cometido el error de no dejar que la palabra de Dios haga la obra para lo cual Dios la envió. Una de esas iglesias es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia porque según ellos nadie la podía entender. Y yo sé que ahora uno va a cualquier sitio en el internet católico y hay abundante refutación de esta acusación de que la Iglesia Católica prohibía la lectura de la Biblia, pero hermanos, está en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, uno de los documentos oficiales más importantes de la Iglesia Católica, que como reacción a la reforma de la Iglesia en el siglo XVI, el Concilio de Trento es un documento oficial de 1545, y en el Concilio de Trento, en el documento, se establece no solamente qué libros se iban a considerar inspirados, que incluyen los libros que ellos llaman deuterocanónicos, pero que nosotros llamamos apócrifos, pero hay una sentencia también de maldición para los que quieran leer la Biblia o intenten leer la Biblia sin la autorización de la iglesia, porque la iglesia se consideraba la única capaz de poder interpretar las Escrituras, cuando aquí Pablo nos dice, es por el Espíritu de Dios. Nadie tiene el monopolio
de la interpretación. Cualquier persona que con un espíritu noble, un espíritu dócil, que quiera conocer a Dios, lo va a conocer, porque es la promesa de Dios. Jesús animó a la gente en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En una reunión que sostuvo el 26 de octubre del 2009 con el Pontífico Instituto Bíblico, el Papa Bonifacio XVI fue tajante al sentenciar que solamente la Iglesia Católica tiene la palabra decisiva en la interpretación de la Escritura. ¿De dónde saca tan absolutista conclusión? Pues de un largo entendimiento histórico sostenido por muchos antecesores suyos, ya que en la tradición católica es a esa iglesia la que ha sido confiada la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita y transmitida, ejerciendo su autoridad en nombre de Jesucristo. Y aquí va a aparecer en la pantalla el sitio donde usted puede corroborar esto. La Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI y el Concilio de Trento. ¿Cuáles son las consecuencias, pues, de discernir la palabra de Dios espiritualmente? Hay benditas consecuencias. Número 1, produce fe por el poder de Dios, versículo 5. Número 2, produce madurez espiritual. Versículo 6, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Número 3, produce discernimiento, como ya dijimos en el versículo 15. Y número 4, tiene la mente de Cristo. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? La mente se refiere a la manera de pensar. Nosotros no vamos a poder entender las cosas como Dios quiere que las entendamos hasta que tengamos el Espíritu de Dios que nos ayuda a pensar. A eso se refiere al decir aquí tenemos la mente de Cristo, a pensar las cosas como Dios las piensa. Quiera Dios ayudarnos a alcanzar esta sabiduría que movió a Pablo a predicar el Evangelio y a escribir esta epístola. Oremos. Gracias, Señor, por esta epístola. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, que hoy podemos tener una copia de esta porción de la Escritura. Y gracias a que tenemos también el Espíritu Santo, que nos puede guiar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Señor, ayúdanos a proclamarla para que otros también la puedan conocer. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.